Hola, bienvenidos a una webinar más de Espacio Conexión. El día de hoy con el tema Caos, Agilidad y Puesta en Marcha en el rol de recursos humanos. Nos acompaña Matías Formen, director de POPS Latam. Resolver de manera muy rápida situaciones de crisis, situaciones de caos en situación de combate. Y lo traigo, este loop o bucle de aprendizaje que desarrolló él y que a lo largo de los años él terminó siendo un asesor del Pentágono, digamos, al final de su vida. Este concepto se trasladó mucho al management más adelante, y él lo que plantea es un esquema de toma de decisión de manera súper rápida en situaciones de crisis, en situaciones de caos, digamos, y cómo trabajarlo. De hecho, este mismo loop o bucle de aprendizaje lo trae también Jeff Sutherland más adelante, que Jeff es el creador de Scrum, digamos, a nivel global. ¿Y qué dice ese loop de aprendizaje de John? John dice, mira, en general lo que hacemos es observamos la situación, nos orientamos, entendemos en qué contexto estamos y por lo tanto tomamos una decisión y actuamos, digamos. Ese es el bucle que él plantea. Observo, me oriento, decido y actúo. En la observación, en particular, lo que dice John es, dada determinadas circunstancias y dada la información externa, observo conscientemente, es decir, analizo lo que está pasando, eh, pero sobre todo lo hago de manera consciente, no es, digamos, la observación versus el mirar, digamos, hago foco en el objetivo. Y oriento mi decisión en función de una serie de elementos, digamos, de mis propias tradiciones o hábitos culturales, experiencia previa, análisis, nueva información, e incluso él habla de herencia genética por las capacidades físicas del piloto. Digamos, pero en general tengo un montón de elementos sobre los cuales me oriento mi decisión. Y la decisión, sobre todo, considerada como una hipótesis. Es decir, al momento en el que tomo la decisión de decidir, digamos, valga la redundancia, lo trabajo como una hipótesis. Es, voy a probar qué pasa si hago esto. Y por lo tanto actúo. ¿Por qué es un loop? Digamos, porque de la decisión y de la acción eh, sucede algo que alimenta casi como un feedback la nueva observación. Es decir, de alguna manera es lo que planteaba para los pilotos, es observar, orientate, decidí y actuá. Y volver. Observar, orientate, decidí y actuá. Y volver. Y eso en ciclos de segundos, digamos. Y cuando pensaba, me acordaba de este loop, digamos, para traerlo a este webinar, era cómo decidimos nosotros en el contexto de hace un mes y medio atrás. ¿Cómo fue? Y esto es un poco para, bueno, señores en particular, la gente de recursos humanos, aceptemos que a veces necesitamos probar, experimentar y de una forma muy rápida. No nos sintamos mal si lo que dijimos ayer que había que hacer para organizar los equipos de trabajo, que están trabajando desde su casa o como fuera, no nos salió bien, digamos, porque lo que estamos haciendo es observando lo que está pasando sobre la base de información incompleta, digamos, porque lo que nos llega de los medios, lo que vemos en los diarios, lo que orientamos sobre la base de nuestra propia experiencia, de nuestra capacidad de análisis, etcétera, decidieron y actuaron, digamos. Y si eso no funcionó, bueno, será un feedback para volver a observar. Y hacerlo de forma súper rápida probablemente minimiza el costo de una mala decisión. Hay equipos de recursos humanos, en general responsables de recursos humanos, que la decisión que tomaron la tomaron como si fuera la única posible. Entonces no hay chance de aprendizaje. Eso decía John Boyd, digamos, para los pilotos de aviones y después se trasladó para el management. Pero también voy a traer una persona más, y con esto cierro la parte más conceptual de esta presentación, que es al amigo David Snowden. David Snowden, por ahí algunos lo conocen, es un escocés que allá por el año 96 trabajaba en una empresa que compró IBM, y a finales de la década del 90, el director de IBM, que andaba equivocándose con algunas decisiones, le dijo a Dave, ayúdanos a mejorar nuestra toma de decisiones. Entonces Dave, que tenía como un centro de estudios, digamos, dentro de IBM, les trajo este modelo que venía desarrollando hace algunos años, que se llama Canefin. En escocés significa ambiente, o sí, digamos el ambiente, como la traducción. Y en el modelo Canefin, lo que dice David Snowden,
es lo siguiente, digamos. Hay decisiones que están dentro del ámbito de lo obvio, que son binarias, digamos, que es algo que podemos replicar, que conocemos la causa, la relación entre la causa y efecto, es predecible, de hecho es casi un troubleshooting de un equipo, digamos, es, ok, si pasa esto, hace tal cosa, si pasa esto otro, tenés que hacer tal otra. Y hay cosas que están en el ámbito de lo obvio, dice David Snowden. Hay otras decisiones que están en el ámbito de lo complicado, dice Dave, y es casi lo mismo que lo obvio, pero para entender la relación entre causa y efecto requiere un análisis con un criterio experto. Digamos, necesito contar con especialistas que me ayuden a tomar una buena decisión. Digamos. Yo a veces, cuando explico esto, explico para traerlo al caso hogar, digamos. Yo sé que para prender la luz de la habitación tengo que apretar una tecla y ya, digamos. Cuando quiero regular la intensidad de la luz, probablemente tengo que contratar a un electricista que le ponga algún tipo de regulación a la perilla y ya, digamos. Pero entiendo que si muevo la perilla hay una relación causa-efecto entre la acción de mover la perilla y la intensidad de la luz. Pero lo que agrega Dave es, hay decisiones que están en el ámbito de lo complejo. ¿Qué es esto? Esto es, mira, voy a crear un espacio de trabajo, siguiendo el ejemplo de la luz, donde la gente tenga la iluminación necesaria para sentirse cómoda en su cotidianeidad de trabajo. ¿Cuál es la intensidad de la luz que se usa en un espacio para que la gente se sienta cómoda? Y no sé, depende de la gente, depende de lo que hagan, depende en qué horario trabajan, etcétera, etcétera. Depende qué tantas ventanas hay. Ya no alcanza con el criterio experto, sino que tengo que empezar a probar. A ver, si ponemos esta intensidad de la luz, si abrimos una nueva ventana, si instrumentamos tal dispositivo, ¿qué pasaría? Digamos, ¿cómo cambiaría el comportamiento de las personas? En este escenario, no es repetible la causa y efecto, digamos. Tiene éxito en una organización no tiene éxito en otra. Y requiere todo el tiempo de la experimentación, de la innovación, de la construcción de prácticas emergentes. Finalmente, Dave plantea las decisiones que hay que tomar en el contexto del caos, que está muy asociado a lo que John Boyd, allá por los 40, planteaba para sus pilotos, y es nada, es una situación incoherente donde la causa y efecto es imperceptible. Es decir, del caos hay que salir rápido, plantea Dave. Tenés que tomar acciones y actúa primero, fíjate qué pasó y entonces volver a responder. Ese es como el proceso que trae Dave en ese caso. Cuando él hablaba con el directorio de IBM, le decías, ustedes están acá, están en el desorden. Digamos, no está mal estar en el caos, en lo complejo, en lo complicado, en lo obvio. Lo que está mal es no saber dónde estamos. Hay que salir del desorden. Y ese es el planteo que él le hace al directorio de IBM en su momento. Y con esto, digamos, en el contexto en el que estamos viviendo, por ahí ya estamos saliendo del caos, por ahí tomamos todas las acciones rápidas que necesitábamos tomar, eh, y empezamos a pensar de qué manera trabajamos en un contexto que desconocemos, digamos. Y ahí hay que empezar a ponerse en modo experimentación, en modo prueba y error, en modo innovación, especialmente para las áreas de recursos humanos que van a tener un rol súper importante en la definición de cómo se van a organizar nuevamente los equipos de trabajo. Y en ese mundo de lo complejo es donde aparece la agilidad. La agilidad aplica para contextos complejos, ni para desarrollar cosas que son obvias, ni para lo complicado, ni para resolver el caos. La agilidad trabaja en lo complejo. Y ese es el planteo que hace Dave, digamos. Dave, solo el último comentario con respecto a esto es, él tiene unos cuantos videos en YouTube, les recomiendo que lo googleen. Son un poco embole, digamos, los videos que hace Dave Snowden, porque son como muy conceptuales, pero para el que quiere investigar sobre temas de agilidad y cuáles son sus bases, está bueno que vayan a YouTube y lo googleen a Dave Snowden. Por lo tanto, vamos a hablar de agilidad, pero en particular, dado el público que tenemos hoy, vamos a hablar de agilidad para recursos humanos. Y esto lo vamos a dividir en la agilidad para recursos humanos y cómo recursos humanos contribuye a la agilidad organizacional. Para eso, hace un par de años, Rina y Natal, junto a Mia Kolmonen, que, digamos, Rina y Natal, que son las fundadoras de Agile HR Community, desarrollaron esta infografía para explicar de manera simple
¿qué es la agilidad en términos de recursos humanos? La infografía se divide en dos: agilidad para recursos humanos y recursos humanos para agilidad. Recursos humanos, o como quieran decirle, digamos, people operations, lo que fuera, digamos. Pero el punto es cómo la agilidad trabaja para recursos humanos y cómo recursos humanos trabaja para la agilidad. Lo que vamos a hacer para repasar esta infografía es, les voy a contar de qué habla la parte izquierda y después les cuento de qué habla la parte derecha. Vamos a ir pasito a pasito. Y vamos a arrancar por la parte de arriba de la izquierda. Esta infografía, después, no sé, cuando mandamos la presentación, la van a tener en la presentación, pero también les vamos a dejar el link para descargarla. Hablemos de esta parte. Agilidad para recursos humanos. Digamos, ¿qué significa agilidad para recursos humanos? Adoptando el mindset, digamos. Podemos tener reuniones diarias, post-it y un montón de post-it, pero definitivamente eso no es agilidad. De hecho, en general, muchas veces esas técnicas pueden ser incorporadas a la organización con comando y control. A medida que subimos en esa especie de cebolla que están viendo ahí, vamos acercándonos al verdadero valor de la agilidad, los cambios en la estructura y en los hábitos, que no son otra cosa que la manifestación de la cultura organizacional, facilitan las condiciones para desarrollar la agilidad. Finalmente, en la parte superior de esa cebolla que ven ahí está la mentalidad ágil. Digamos, nuestro patrón de toma de decisiones cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar, y haciendo de la organización una organización que aprende de manera permanente. Acá es donde encontramos las nuevas formas de trabajo, acá es donde encontramos también los nuevos modelos de organización, que vamos a ver un poquito más adelante. Es muy habitual encontrarse con áreas de recursos humanos que, habiendo incorporado las herramientas y prácticas, dicen, oh sí, acá estamos con nuestro mindset ágil, pero que en definitiva siguen trabajando con esquemas tradicionales de comando y control. Y al mismo tiempo es muy interesante también encontrarse con muchas organizaciones y áreas de recursos humanos que trabajan habiendo incorporado el mindset, pero que lo hicieron basándose al pie de la letra, no lo hicieron basándose al pie de la letra de lo que dicen los libros acerca de estas herramientas y prácticas. Del lado derecho están las formas de trabajo, y esto, por ahí, el que estuvo leyendo o indagando sobre cuestiones de agilidad es lo que más familiarizado tiene, digamos. En primer lugar, digamos, es muy interesante ver que cada vez más las áreas de recursos humanos en distintos lugares del mundo están incorporando metodologías ágiles a su gestión, y no solo en empresas de IT, sino también en empresas de servicio y de manufactura, e incluso en organizaciones del Estado. Bien. Algunas de esas áreas comienzan usando Scrum, que es el framework más utilizado alrededor del mundo, pero más allá del framework, es clave la conformación de equipos multifuncionales, los cross-functional teams. Pensemos por un momento en cualquier área de recursos humanos. Desarrolla productos, servicios, tienen políticas, procesos, prácticas. Son responsables de cambios sistémicos como el diseño de carrera, gestión de talento, entrenamiento, etc. Cuando comenzamos a trabajar con esos procesos, podemos crear equipos multifuncionales, incorporando personas capaces de entregarlos de principio a fin. De esa manera, se pueden crear criterios de priorización que pueden gestionarse con tableros de Scrum o Kanban. Por otro lado, la implementación de los eventos o ceremonias, digamos que son los que están ahí abajo a la derecha, facilitan las condiciones para que suceda el proceso de aprendizaje en los equipos y mejoren de manera continua sus niveles de eficiencia. La reunión diaria que permite la gestión del equipo de trabajo para identificar qué se hizo, qué se va a hacer ese día y qué impedimentos hay. La revisión, donde se recibe feedback sobre el incremento o lo que se entregó en ese ciclo de trabajo. La retrospectiva, que facilita el aprendizaje del equipo. Priorización o portfolio, que son lo que se conoce como los backlogs de producto, que son priorizados según valor de negocio. En particular, los acuerdos de trabajo son aquellos que construyen los propios equipos sobre la base de los valores que promueve la agilidad. Eso en términos de la primera parte de la infografía. Lo que sigue es experiencia del empleado y la decisión basada en evidencia, digamos. Y en esto, algunos comentarios. ¿Qué es esto de co-crear la experiencia del empleado? Este ítem tiene mucha relación con lo que se conoce como experiencia de usuario. Para el caso de recursos humanos, vamos a hablar de experiencia del empleado. ¿Qué es lo que sucede generalmente? Recibimos un objetivo, volvemos a nuestra oficina, armamos un paquete completo con todas las funcionalidades integradas y lo lanzamos. Eso es exactamente lo que se conoce como proceso de Big Bang.
Luego del lanzamiento, de lo que desarrollamos, nos encontramos que las expectativas no estaban alineadas y nos damos cuenta que habíamos ocupado mucho tiempo de diseño sin integrar al usuario u otros stakeholders. Por lo tanto, la co-creación en este punto es clave. Cuando armamos equipos multifuncionales, empezamos a trabajar en interacciones cortas y creamos incrementos de valor. Estamos incluyendo a personas que son usuarios, que son clientes, personas que pueden darnos feedback, sponsor, stakeholder, y si estamos todos a bordo del mismo barco, podemos crear servicios que realmente puedan usarse, trabajando en un proceso de continua co-construcción y validación como equipo. Digamos, y esto me parece súper importante, la co-creación de la experiencia del empleado en un contexto, en el contexto en el que estamos. Es cómo vamos a organizar a nuestros equipos de trabajo en esta nueva realidad y cómo pensamos hacerlo si lo vamos a hacer diseñándolo desde nuestra oficina, digamos. Seguramente necesitemos empezar a co-construir la nueva organización de los equipos con los mismos equipos. ¿Cómo hacemos para seguir haciendo lo que veníamos haciendo de una forma distinta? Qué mejor que ir a hablarlo con ellos, básicamente. Y basado en evidencias, este es algo que está muy asociado con lo que es People Analytics, digamos. En este punto, básicamente habla del uso de datos para la toma de decisiones. Está ganando mucha fuerza en recursos humanos para construir credibilidad en las decisiones que se toman y se vinculan con el análisis de las personas que trabajan en la organización. Y en general, con el uso de datos en el lugar de trabajo. No siempre la experiencia y el instinto son útiles para la toma de decisiones. Las áreas de recursos humanos necesitan comenzar a ser mejores en la gestión y en el análisis de datos, en la construcción de evidencias, en el análisis de pruebas, en la experimentación y en la validación. Estos conceptos tienen una relación muy fuerte con lo que plantea Eric Rice en su libro Lean Startup. Es clave aprender a validar paso a paso las hipótesis e incluso obtener datos comprobando distintas hipótesis. Digamos. Pero en general, el punto es, empecemos a usar los datos, que en general tienen las áreas de recursos humanos, para tomar decisiones. Empecemos a desacostumbrarnos a tomar decisiones sobre la base del instinto, digamos. Empecemos a estudiar el dato para construir iniciativas de trabajo. Finalmente, de la parte izquierda de la infografía, está esta última parte que viene a mostrar, de alguna manera, el waterfall versus el agile, digamos, las formas distintas de trabajar. En este punto, básicamente, lo que me gustaría decir es, hay dos formas de trabajar, para ponerlo de alguna manera. La manera de tipo waterfall, digamos, de cascadeo, del diseño de Gantt, donde tomamos todas las decisiones importantes al principio, hacemos el gran plan y comenzamos a entregar en función de ese plan. Y al final podemos ver el resultado total y lo enviamos a los usuarios, a los clientes, a los empleados, y lo que pasa luego realmente no lo sabemos desde el principio. Esta es la forma tradicional de gestión de proyectos, que ya no funciona, especialmente en contextos complejos. El modo ágil de gestión es pensar y trabajar el cambio produciendo pequeños incrementos, pequeños cambios, obteniendo feedback y aprendizajes en cada iteración, viendo qué pasó en ciclos cortos de tiempo. El feedback positivo indicará que hay que seguir por ese camino y el feedback negativo hará que tomemos otro tipo de decisiones, mejoremos el proceso y el producto, siempre haciendo foco en el valor para quiénes, para el empleado, para el cliente y el negocio. Digamos, el rol de recursos humanos ahí es crear valor no solo para el empleado, sino también para el cliente y en general para el negocio. La combinación de esos tres valores, de alguna manera, es la responsabilidad que tiene hoy las áreas de HR. Digamos, este enfoque ágil tiene sus orígenes, si bien tiene sus orígenes en el desarrollo de software, pero lo vimos en los últimos años cómo ha comenzado a ser aplicado a cualquier otra área, digamos, y en recursos humanos es clave este proceso de co-construcción y validación permanente, porque en el modo tradicional el riesgo está permanentemente creciendo, y en este modelo uno puede estar cambiando de manera permanente el plan en función del feedback que recibimos, y esto es muy importante asociarlo a nuestro contexto actual, no tomen recomendación, digamos, pero no tomen decisiones de cómo van a organizar sus equipos de trabajo como si hubiera una sola forma de hacerlo, digamos. La situación, digamos, psicosocial de las personas que trabajan en nuestras organizaciones hoy es una, cuando vuelvan al trabajo, como sea que vuelvan, será otra, y a medida que pase el tiempo irá cambiando también, de manera que tenemos que estar preparados
Sí, y olvídense de los frameworks de Scrum y Post-it, digamos, solamente. Tenemos que estar preparados mentalmente para aceptar que lo que empecemos a construir hay que validarlo con los usuarios de lo que construyamos y que probablemente requiera cambios, digamos, a lo largo del tiempo. Y ese es el punto más relevante en términos de agilidad. Habiendo salido del caos, empecemos a construir, a innovar, pero sobre todo teniendo en cuenta el feedback del otro. Eso es el lado izquierdo de la infografía. Del lado derecho, que es recursos humanos para agilidad, lo vamos a hacer. Vamos a explicar algunas cosas que son muy interesantes, digamos. En primer lugar, recursos humanos para agilidad implica empezar a repensar el diseño organizacional. ¿Cuáles son las bases sobre las que debemos repensar ese diseño? En primer lugar, este abordaje se aleja del diseño orientado a ajustar jerarquías, organigramas, donde cada manager es dueño de un espacio de trabajo sin relación cross con otras áreas. El diseño tiene que estar basado en trabajo en equipo, orientado al cliente, lo más cerca posible del cliente, de modo que podamos evitar escalar decisiones de manera jerárquica, lo que suele tener una fuerte correlación con la latencia en la toma de decisiones, con la demora en las decisiones, digamos. El siguiente punto está vinculado con una visión clara. El liderazgo tiene que estar involucrado en asegurar que los procesos, las prácticas y las políticas que se desarrollan estén alineadas con la visión de la organización. De manera que el liderazgo tiene que estar involucrado plenamente desde ese rol, donde la claridad en la visión logre alinear las iniciativas de los equipos. Tenemos nuevos roles también. Digamos, esto es importante para el profesional de recursos humanos, conocer esos nuevos roles. Digamos, coach ágiles, product owners o dueños de producto, aparecen los Scrum Masters, que hemos escuchado varias veces, que están ahí para ayudar a que los equipos sean exitosos. Por lo tanto, necesitamos darles soporte, formarlos, asegurar su vinculación a través del diseño organizacional. Y al mismo tiempo aparece el nuevo rol del manager, no solo como quien debe asegurar la claridad en la visión, sino como quien es el responsable de remover los impedimentos de los equipos para que logren alcanzar sus objetivos. Por otro lado, equipos de largo plazo que toman decisiones sobre la base de datos realmente pueden incrementar su velocidad de entrega y entregar resultados de manera mucho más rápida. Y en definitiva, el diseño organizacional debe facilitar las condiciones para asegurar el balance correcto entre alineación y autonomía. A la derecha está esto de entendiendo las organizaciones ágiles, digamos. Ok, ya no tenemos un equipo trabajando de manera ágil. Imagínense que tenemos 2, 3, 10 equipos dentro de la organización. Tenemos unidades completas trabajando de forma ágil. Algunas personas decidieron crear entonces modelos operativos o frameworks que pueden tomarse como ejemplo, punto de referencia para el diseño organizacional. Ahí aparecen Scrum at Scale, Scrum at Scale, que es el desarrollo más reciente, SAFe, LESS, los modelos híbridos, el modelo Spotify, que es muy conocido, son algunos ejemplos, digamos. Pero definitivamente como profesionales de recursos humanos tenemos que conocerlos, porque podemos estar trabajando en una organización que esté diseñada sobre la base de alguno de esos modelos, y ese modelo puede cambiar por nuevas condiciones de contexto, por cambios en la operación del negocio, etc. Y debemos conocer cómo opera el otro modelo, porque a partir de ahí diseñamos nuestros procesos y prácticas. Pero sobre todo, debemos entender el negocio, el contexto, los clientes y las características del personal y de los equipos para ajustar estos modelos a nuestra necesidad específica. Con esto quiero decir, son puntos de referencia estos modelos, son puntos de referencia que hay que ajustarlos a nuestra realidad, no es seguir el manual de Scrum at Scale o el manual de Spotify y entonces implementarlo y decir que somos ágiles, digamos. El rol ahí del profesional de recursos humanos es interpretar el valor que aportan estos modelos y cómo pueden incorporarse a nuestra organización para facilitar el logro de objetivos, básicamente. El siguiente slide habla de servicios ágiles de recursos humanos, digamos. Recursos humanos suele ser muy conservador en la toma de decisiones. Muchas regulaciones y la complejidad de los actores con los que nos vinculamos hace que no pensemos el proceso en términos de aporte de valor y mantengamos procedimientos que no son necesarios. Digamos. El contexto habitualmente en el que trabajan las áreas de recursos humanos, lleno de un marco normativo súper complejo, que nunca terminamos de conocer completamente, hace que nos volvamos un poco más conservadores de lo que necesitamos ser. De manera que en términos de servicios de HR debemos considerar esas regulaciones, políticas, riesgo, seguridad,
pero abordándolo con foco en la experiencia del empleado y desde un enfoque más vinculado a la creación o al flujo de valor del Lean Manufacturing, donde identificamos qué proceso aporta valor y cuál no. Y por lo tanto, qué debe mejorarse, qué debe minimizarse y qué debe mantenerse. Eso en términos de Agile, de servicios ágiles de recursos humanos. Y finalmente, un par de comentarios, digamos, ahí aparece otra vez el Canefin y el Modern Agile. No voy a profundizar mucho sobre el Canefin, que lo vimos hace un ratito, pero, digamos, Modern Agile es un framework que desarrolló Joshua Kerievsky y que nos habla acerca de las bases que necesitamos entender para poder ser ágiles. Él lo que plantea es, necesitamos hacer que la gente sea increíble, es decir, que sea más de lo que la misma persona cree que puede ser, continuamente entregar valor, y este es un punto clave, digamos, es cada proceso que desarrollamos, cada proceso que hoy estamos ejecutando, pasarlo por la lupa de esto está entregando valor efectivamente a las personas, al negocio, al cliente. Hacer de la seguridad un requisito previo, dice Joyo también, que es, mirá, si vamos a pedirle a la gente que trabaje de manera autónoma, que incorpore dentro de sus funciones la responsabilidad de la construcción de valor, etcétera, etcétera, no pueden hacerlo si no aseguramos un contexto de cierto nivel de seguridad, digamos. La persona tiene que sentirse segura que en estos ciclos cortos de trabajo puede equivocarse y está todo bien. No lo vamos a aplaudir como vi algunos inventos, digamos, de consultores, la fiesta de los errores. Pero sí aceptemos que la persona puede equivocarse. Esto no es solo de la agilidad, digamos, esto viene hace 70 años, existe, desde el momento en el que en la industria automotriz se diseñaron esquemas donde el operario puede parar la línea ante una falla en la calidad. Desde hace 70 años existen esos esquemas, y para eso hay que asegurar, valga la redundancia, la seguridad como requisito previo. Y finalmente, el cuarto elemento que plantea Joshua es experimentar y aprender rápido. Digamos. Esto es trabajar en ciclos cortos, que en cada uno de los ciclos de trabajo pone a revisión del usuario tu desarrollo para recibir feedback. Digamos, digamos, ahora que estamos ya terminando esta parte de la infografía y cómo funciona agilidad para recursos humanos, señores, esto de adoptar el mindset ágil implica no nos la sabemos todas. La persona que trabaja en recursos humanos no tiene por qué saberlo todo. Digamos, tiene que saber desde su propia especialidad que hay cosas que desarrollar, pero que requieren la validación permanente del usuario. ¿Quién es el usuario de nuestros procesos habitualmente? Nuestros colaboradores. Pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos a través de la construcción de indicadores que nuestros desarrollos están contribuyendo a la creación de valor, tanto para el cliente como para el negocio. Así dicho, y en una infografía, estás como, bien, bueno, está bueno, Matías, pero explícame cómo empiezo a hacerlo, digamos. No parece ser tan sencillo. Suena intuitivo. Digamos, los que están muy especializados en metodologías ágiles, siempre lo que dicen es muy fácil de entender, pero es muy difícil de implementar. Yo haré algo más, que es difícil de implementar porque requiere mucho ingenio, mucha innovación, digamos, y sobre todo un conocimiento profundo de las características de nuestra organización. Bueno, ahí aparecemos Pablo, y con Pablo hicimos la traducción de esto para Mía en su momento, en la fotito. Bueno, ok. Eso es recursos humanos en términos ágiles y cómo la agilidad trabaja también para recursos humanos. Y para cerrar este webinar, disculpen si voy un poco rápido, mi propuesta acá es mostrarles algunos casos de referencia global. Está bueno para el profesional de recursos humanos conocerlos, digamos, porque son casi parte del ABC de cuando uno empieza a estudiar agilidad, tiene que conocer estos casos. Pero bueno, por propia experiencia, conozco y trabajé en varios casos en la región, digamos. Entonces, si bien estos son como, wow, mirá qué buenos casos, hay un montón de casos a nivel regional de desarrollo ágil y de hecho, bueno, no lo pusimos acá, pero nosotros con un economista escribimos un paper para CEPAL sobre metodologías ágiles de gestión en contextos industriales, digamos.
y citamos varios casos. Pero bueno, en este caso la idea es tómenlo como puntos de referencia, que ojalá que les dispare su imaginación, sus ideas, para ese día 1 de la nueva normalidad, les digo. Y vamos a ver dos casos. El primero es, ¿qué hizo ING, el banco ING, que es un banco holandés? Se conoce el proceso que hizo el banco como un proceso de transformación radical, porque empezaron a ver, ahora vamos a ver qué cosas pasaban, pero empezaron a haber cambios en los hábitos de sus usuarios y dijeron, ok, hoy estamos acá, en X cantidad de meses vamos a trabajar de una manera completamente distinta. Y le pusieron fecha. Pero eso fue una transformación radical. Dijeron, a partir de tal día cambiamos todo. ¿Qué es lo que pasó? En los dos casos los voy a mostrar así, digamos. Primero los drivers. Drivers es cuáles fueron los impulsores del cambio. Hubo una razón. Y atenti con esto, porque muchas veces uno recibe gente que dice, contame cómo puedo ser más ágil, digamos. Y habitualmente mi respuesta es, ¿por qué crees que necesitas ser ágil? Digamos, por ahí no necesitas ser una organización ágil. Por ahí algún equipo tuyo necesita ser ágil. ¿No? Porque hay mucho también de moda, digamos, y promovido también por consultores, digamos, esto de necesitamos la agilidad y necesitamos post-it y ser más hipster, digamos. No, digamos, hay drivers que impulsan el cambio. En el caso de ING, ¿cuáles fueron los cambios que sucedieron? Lo primero fue, empezaron a detectar cambios en los hábitos de los clientes. Ahí está el concepto de omnicanalidad. Para el que no lo conoce, básicamente, omnicanalidad es, para ponerlo muy simple, es la persona interactúa con la organización a través de distintas plataformas que están relacionadas. Pasamos del canal simple al multicanal, al cross-canal y finalmente a la omnicanalidad. Digamos, cuando el banco empezó a ver que había un pedido de los clientes, sobre todo porque empiezan a tener en su cartera, empieza a haber muchas más personas de determinado rango etario, eh, esas personas, esos usuarios de su banco empiezan a exigir omnicanalidad, ¿no? No decían, quiero tu omnicanalidad, pero empezaban a decirle, hey, ¿cómo puedo, esto que empecé en el cajero humano, cómo lo termino en la aplicación? Bueno, eso no lo estaban pudiendo hacer, de manera que ese cambio, ese requerimiento en los usuarios impulsó por lo menos la idea de necesitar cambiar. ¿Por dónde empezaron? ¿Por dónde empezó este banco? Y bueno, acá hay un dibujo que es, para el que no conoce, es un canvas, digamos, que es un lienzo donde uno puede conversar acerca de su modelo de negocio. Básicamente lo que hizo el ING fue revisar su modelo de negocio. ¿Cuáles eran sus segmentos de clientes? ¿Cuál era la propuesta de valor para ellos? ¿De qué manera se iba a vincular? Incluso, ¿cuál era la estructura de costos que iba a trabajar, con la que iba a trabajar la organización? Etcétera, etcétera. Revisaron su modelo de negocio. Y a partir de ahí, lo siguiente es cómo se organizaron, cómo se organizó la empresa. Para el que conoce el modelo Spotify, ellos tomaron fuertemente como referencia el modelo Spotify. ¿Qué plantearon? Digamos, ellos plantearon un esquema que tiene estas características. Digamos, primero iban a ver squads, que eran las bases del nuevo modelo organizacional. Para ponerlo en nuestras palabras habituales, es cómo plantearon el nuevo organigrama de la empresa. Las bases de ese organigrama eran los squads, que eran las bases del nuevo modelo, integrado por cross-functional teams, digamos, esto que hablábamos hace un ratito, de no más de 9 personas, y esos equipos eran responsables de end-to-end del desarrollo de una funcionalidad. Plantearon la necesidad de tribus, digamos, esas funcionalidades pueden tener objetivos interconectados, de manera que sobre la base de los squads se configuraban tribus. También plantearon la necesidad de definir chapters, que son, digamos, expertos de distintos squads con la misma especialidad, que trabajaban sobre todo en favorecer su propia especialidad, digamos. Se juntaban personas con los mismos conocimientos técnicos para ver de qué manera podían mejorar esa especialidad en función de las necesidades de la organización. Y aparecen dos roles, digamos, el líder de tribu, ¿cuál es su rol? Digamos, muy parecido al Product Owner de Scrum, que es establecer las prioridades, asignar presupuesto y crear interfaces, es decir, relaciones con otras tribus.
¿no? Cómo se vinculan, cómo se vinculaban. Y también el Agile Coach aparece como segundo rol relevante, que es el encargado básicamente de optimizar el rendimiento de los equipos de trabajo, de esos squad y en general las personas que los integran. Su rol es transformar esos equipos en equipos de alto rendimiento. ¿Cómo empezaron? ¿Qué hicieron? Digamos, primero estuvieron varios meses trabajando en ese modelo de negocio que les mostraba recién. ¿Eh? Ellos estuvieron discutiendo a nivel estratégico cuál era el modelo de negocio que iban a plantear para su banco en función del cambio en las características de los usuarios. Como segundo paso, lo que hicieron fueron desarrollaron 5 o 6 squads como prototipo para ver cómo funcionaba. Ok, probemos. Esto de experimentar con pequeñas pruebas. Probaron con 5 o 6 equipos y en función de cómo rodaban en la cancha, fueron como ajustando las reglas, los roles, etcétera, etcétera. Y eso lo hicieron durante 3 meses. Y en esto de transformación radical, ellos dijeron desde el 1 de junio de 2015 lo desplegaron a toda la sede central del banco. Pero estaba pautada esa fecha, era el 1 de junio de 2015, todo lo que conocíamos, cómo funcionaba la sede central, no funciona más, va a funcionar así. Y ese es digamos, el punto destacable de ING. De manera que ese fue un poco el camino que hicieron. Si buscan y googlean el caso, van a encontrar un montón de bibliografía que traté de acomodarlo para esta presentación. Y por último, me gustaría mostrar un caso de un proceso de transformación ágil en recursos humanos. Y este también es como muy de manual, este caso, es súper interesante, se obtienen un montón de aprendizajes, que es la empresa Vistaprint. Vistaprint se dedica a la fabricación de elementos para oficina, digamos, desde ropa de trabajo hasta elementos para el escritorio, etcétera, etcétera. Y está radicada en Europa, digamos. ¿Cuáles fueron los drivers? ¿Cuáles fueron los impulsores del cambio en este caso en particular? Hace 7 años, Vistaprint empezó a implementar un proceso digamos, de desarrollo de prácticas alineadas al Lean Manufacturing en sus líneas de producción, es decir, en las plantas industriales de esta empresa empezaron a implementar Lean Manufacturing. Lean Manufacturing, para el que no lo conoce, básicamente es implementar prácticas o procesos de trabajo que buscan la eficiencia de los procesos y la reducción de los desperdicios, se conoce. Digamos, Lean significa esbelto, es decir, magro, de eliminar los desperdicios. Eso por un lado. Por otro lado, marketing y desarrollo de producto, que eran dos áreas de la compañía, decidieron comenzar a trabajar con metodologías ágiles. Es decir, porque por propia iniciativa se dieron cuenta que las metodologías ágiles podían facilitar la, la construcción de productos e incluso servicios al cliente que mucho más ajustados a sus expectativas. ¿Qué pasó? Entre el Lean Manufacturing en las plantas y los cambios en los esquemas de gestión de las áreas de desarrollo y de marketing, recursos humanos se encontró con que el proceso de gestión de performance dejó de tener sentido para mucha gente dentro de la organización. Si vos tenés nuevos roles, nuevos esquemas de gestión, nuevos niveles de exigencia, no puedes mantener el mismo proceso de gestión de performance. Por lo tanto, eso fue algo que apareció ahí fuerte dentro de los recursos humanos, digamos, como un requerimiento de sus usuarios, de los colaboradores, de esto necesitamos cambiarlo. ¿Y qué hicieron? ¿Por dónde empezaron? Hubo como un cambio ahí, hablando del cambio de mindset, de mentalidad, salieron de qué requisitos necesita cumplir la persona que ocupa el puesto, digamos, la típica descripción de puesto, se hicieron esta pregunta. Y ahí vamos a ver cómo lo bajaron a la realidad. ¿Qué experiencia, la pregunta era, ¿qué experiencia tenemos que ofrecerle al empleado para que entregue ese producto? Es decir, ¿cómo tiene que vivir su trabajo esa persona para que tenga las condiciones necesarias para desarrollar lo que el cliente necesita? Y era una pregunta que definitivamente, volviendo a David Snowden, se ajusta a este ámbito de lo complejo. Es una decisión compleja. No hay especialista que te pueda dar esa respuesta. Requerís probablemente de especialistas, pero que estén en modo de experimentación, empezar a probar qué pasa. ¿Cómo se organizaron? Y acá ven, este es un poco el organigrama del nuevo área de recursos humanos de esta empresa.
muy interesante, digamos, porque, bueno, de hecho, dejó de llamarse recursos humanos y pasó a llamarse experiencia del trabajador. Y lo que tienen básicamente son 4 equipos dentro del área. Es Future Teams, es decir, equipos encargados del desarrollo de características de la experiencia del empleado. Estaban organizados, como dice ahí, como alrededor de esas características que buscan transformar la experiencia de los colaboradores. Aparecen como roles dentro de esos equipos de trabajo, el product owner, el especialista en experiencia de usuario, etc. Y lo primero que empezaron a hacer es desarrollar el performance y feedback, digamos, crecimiento, desarrollo, inducción, esquema. Digamos, empezaron a trabajar sobre las distintas características de la experiencia del colaborador. Por otro lado, tienen un equipo que es el Insight Teams, que básicamente es un equipo integrado por especialistas en People Analytics, que lo que hacen es darle información a los Future Teams para que desarrollen iniciativas alineadas a lo que ellos están entendiendo sobre la base de datos, que empieza a ser una necesidad de sus colaboradores. Piensen que acá son miles de personas que trabajan en esta empresa. Y del otro lado, aparecen los equipos de Ground Control y Transformation Coaching, que es, Ground Control son equipos encargados de los procesos habituales que todos conocemos de recursos humanos, digamos, que es, no sé, payroll, selección de personal, relaciones laborales, etcétera, etcétera. Pero trabajan en conjunto con el equipo de Transformation Coaching, porque lo que hacen es repensar esos procesos de trabajo, que son procesos de flujo, es decir, son procesos que todo el tiempo van a estar dentro de la organización, pero mirándolo con la perspectiva de aporte de valor. ¿Cómo este proceso de trabajo aporta valor al colaborador, al cliente y a la empresa? ¿Por dónde empezaron? Lo primero que hicieron fue co-crear con los colaboradores qué experiencia necesitaban tener dentro de su ámbito de trabajo para desarrollar los servicios y los productos que el cliente les pedía. Segundo paso, gestión visual. Pusieron a la vista de la gente con qué cosas el área de esta nueva área de experiencia de colaborador estaba trabajando, digamos, cuáles eran las iniciativas de trabajo y claramente visuales para, digamos, esto de recursos humanos, como que esto es información confidencial, ellos lo ponían a la luz. Miren, estas son nuestras iniciativas de trabajo y en toda la empresa, digamos, se conocía. Y lo tercero que hicieron fue el desarrollo de roles y equipos. Como veíamos hace un rato, empieza a aparecer la necesidad de desarrollar nuevos roles, nuevas formas de organización del equipo, etc. Y todo eso no alcanza con webinars, digamos. Eso requiere mucho trabajo de capacitación y entrenamiento, ¿sí? Ese fue el proceso de transformación de recursos humanos de Vistaprint, que es el segundo caso que les quería traer. Así que, ahora que estamos saliendo todos un poco del caos, digamos, más o menos todos de alguna manera minimizamos en algún momento el asunto de la pandemia hasta que de repente se nos cayó encima y tuvimos que decidir, en el mejor de los casos, de manera rápida. Pero saliendo del caos, es importante esto de, más allá de la metodología específicamente, backlog, product owners y tableros, etc., es aceptar que desde recursos humanos tenemos un desafío, que es, bueno, señores, de acá en adelante tenemos que pensar de qué manera los equipos de trabajo se van a organizar y pensarlo en modo, esto lo voy a validar con ellos, digamos, y va a requerir de la experimentación. Es un escenario que no conocemos, que no sabemos cómo va a funcionar, por lo tanto, empiecen a trabajar de manera priorizada y con ciclos cortos de trabajo para recibir el feedback de manera oportuna. Hasta acá, AUS, Espacio de Conexión en general, llega la presentación. Muchas gracias, espero no haber ido tan rápido. Y solo un último comentario, AUS, si en la infografía que mostré recién, la subimos recién ahí al Instagram, si la quieren descargar, está el link para descargarlo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mati. Bueno, vamos a abrir ahora un espacio de preguntas. Nosotros les vamos a compartir igualmente después una encuesta de satisfacción y también les vamos a compartir la presentación de Matías y bueno, pueden acceder a la infografía a través del Instagram, pero abrimos ahora un espacio donde ustedes se pueden acercar directamente
a él para hacerle las preguntas. Por ejemplo, Maximiliano pregunta, dado que la información es clave para la toma de decisiones, ¿qué tipo de información debería comenzar a relevar el área de recursos humanos y cómo? Mira, Maxi, en general, digamos, las áreas de recursos humanos tienen un montón de información. El punto es, por eso ahí hablaba de People Analytics, digamos, cómo desarrollamos la disciplina y la especialidad para empezar para, para empezar a cruzar la información que tenemos y que aporte valor, digamos, que no sea un rejunte de bases de datos, sino sobre la base de datos que tenemos en recursos humanos, qué elementos empezamos a tomar en cuenta para que esos datos se transformen en información. Y ahí hay como un buen aporte de lo que es People Analytics en ese sentido, digamos, para construir del dato información y facilitar la toma de decisiones. Perfecto. Yo tengo una pregunta también mientras se preparan, igual si alguien más quiere hacer preguntas. Ah, mira, bueno, antes que la mía, entonces nos pregunta María Magdalena, para una empresa que no tiene nada implementado de ágiles, ¿por dónde comenzar? ¿Por recursos humanos internamente y aplicada a todos los procesos y roles? Sí. Bueno, pero habría que ver qué empresa es, pero la realidad es que la mayoría de las empresas no tienen implementado metodologías ágiles y por algún punto empiezan. Esos dos casos que le mostraba recién eran cero ágiles, digamos, y empezaron por algún lado. ¿Por dónde empezar? Digamos, cuando recibo esa pregunta es, empezá, y lo voy a poner en criollo, ¿por dónde te aprieta más el zapato? ¿Por dónde le aprieta más el zapato a la empresa, a la organización donde estás? ¿Dónde hoy no está pudiendo dar respuesta y hay un requerimiento de respuesta de parte del cliente? Desde las áreas de recursos humanos, hoy, digamos, está cantada la respuesta. Hay una necesidad de desarrollar una nueva forma de organización de los equipos en un contexto que desconocemos. Si me decís, ¿por dónde empiezo? Empezá por ahí, hoy, al área de recursos humanos. Empezá a pensar de qué manera vas a organizar a tus equipos de trabajo y descartar la opción de que va a ser de la misma manera que antes. Digamos. Eso seguro. Y en general en una organización, empezá desde las áreas que están más cerca del cliente. Porque las áreas que están más cerca del cliente son las que entienden mejor cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas insatisfechas y esas expectativas que no vamos a satisfacer haciendo lo mismo que hacemos siempre. Entonces, desde recursos humanos, hoy la respuesta está. Desarrollar de esta forma, y cuando digo esta forma, con esta mentalidad abierta, hey, voy a probar, y de hecho le voy a decir a la gente, esto lo vamos a poner a prueba. Y, y, y una vez que lo pones a prueba, trabajarlo en ciclos cortos, digamos. Bueno, esta semana o estos 15 días vamos a trabajar de esta forma y a los 15 días vamos a recibir el feedback de la gente y en el mientras tanto también. Ahí aparece dos preguntas parecidas, digamos, que es qué pasa con el Estado, digamos, si hay experiencias en el Estado. En general nosotros trabajamos con Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en varios países de la región. Tenemos algunas experiencias en relación a empresas del Estado y hay como varias experiencias, incluso locales, nivel, digamos, a nivel agilidad, en particular en áreas de recursos humanos, que si bien no siguen metodologías tipo Scrum, están desarrollando metodologías más alineadas a lo que se conoce como Kanban. Es decir, hay un tablero donde se definen cuáles son las iniciativas de trabajo, hay un director, en general es el director de recursos humanos el que prioriza esas iniciativas, es decir, empecemos por acá, y las van cascadeando con un flujo de trabajo, digamos. Digamos, no hay mucho escrito, digo, como les diría, si googlean esto, lo van a encontrar, no hay casi nada escrito. Yo creo que tiene que ver con un poco de confidencialidad de la información por ahí, y hay algunas, pero sí hay países, esto por nuestra relación con Agile HR Community, y en particular con RINA, que es de Finlandia, allá hay como bastante cosa, pero también acá, en Latinoamérica, hay bastantes desarrollos en ese sentido. No hay nada escrito, realmente, lamentablemente, es más una cuestión ahí sí, los webinars sirven, probablemente hasta se puede armar en algún momento algo de esto en relación a la administración pública, pero sí.
lo que tiene la administración pública, digamos, a diferencia del sector privado en ese sentido, es que el feedback del usuario de la administración pública llega por distintos canales. Porque el usuario de los procesos de la administración pública, ¿quién es? El ciudadano. Y el ciudadano tiene miles de canales para reclamar necesidades insatisfechas. Entonces, sí, hay mucho de administración pública, lamentablemente todavía no escrito. Hay algunos papers de casos de Finlandia, Suecia, pero prefiero como, digamos, no hay que referenciarse a Finlandia y Suecia, digamos, por obvias razones, pero sobre todo porque tienen muchos más años que nosotros en el desarrollo de estas cosas. Entonces es como, vamos de 1 a 10 en un toque, digamos, no, de 1 vamos en 2, de 2 a 3, y por ahí es nuestra responsabilidad, los que estamos metidos en esto, empezar a poner en papel casos que son interesantes. Pero sí, en la administración pública hay bastante, de hecho. Perdón, yo estoy mirando a Agus las preguntas. Estamos en un proceso Perfecto. complejo, pero la empresa no está en condiciones de aplicar la agilidad en corto plazo. Hay una urgencia por el tema de la productividad y un deseo de implementar la gestión de desempeño de manera urgente. Instrumentos es más para un contexto complicado. Bueno, muy aguante María Florencia Rubio, ahí que es importante distinguir eso, ¿no? Que veíamos recién de David Snowden. Hay cosas que son complejas y cosas que son complicadas. Probablemente, si el proceso de gestión del desempeño lo sigamos trabajando solo en el ámbito complicado, vamos a ir perfeccionando un proceso que por ahí hoy no está funcionando. Ok, en Lean Manufacturing se dice, hay decisiones que hay que tomar de contingencia, es decir, para zafarla, básicamente. Y está bien que sea así, pero hay que tener como en el radar que ese proceso merece ser cambiado si hoy no está funcionando. Podés optimizar el proceso que tenés hoy, pero vos sabés que hay que cambiarlo. Y para cambiarlo vas a tener que experimentar. ¿Cuáles son las condiciones para empezar a implementar agilidad? Digamos, ¿hay condiciones necesarias para que tenga éxito un proceso de agilidad? Hay una que es clave. Todo lo demás se desarrolla. Es la firme convicción de los que lideran la organización de que hay que implementar procesos que faciliten el aprendizaje sobre la base del feedback de los usuarios. Otra vez, condición necesaria, que los responsables o líderes de la organización acepten que hay que incorporar procesos de aprendizaje sobre la base del feedback de los usuarios. Y si hay una condición necesaria sobre la base más desde la experiencia, es esa. Lo demás se aprende. Porque ¿cuál es el rol del líder de la organización? Remover impedimentos. Ok, necesitamos construir estos procesos con estas características, pero al día 1 te la vas a chocar, digamos, para ponerlo en un criollo. Algo te va a pasar que se va a transformar en un impedimento. ¿Quién se encarga de remover ese impedimento? Los líderes de la organización. Y esa es la condición. Si no está alineada los líderes de la organización, chicos, ahí es como el Quijote contra los molinos, básicamente. Es muy difícil. Y el esfuerzo y la frustración de los equipos es muy grande. Por eso, ahí, María Florencia, buenísima la distinción de complicado y complejo. El mundo es, pregúntate qué tan alineado o qué tan alineados están o pueden estar los que lideran tu organización. Y si vos estás en un cargo de liderazgo, bueno, tenés esa responsabilidad. Primero, convencerte de que es necesario desarrollar procesos sobre la base del feedback del usuario. ¿Sí? En este momento de estrés tenemos que generar antes una conversación bueno, exacto, digamos, María Flores, eso, generar esas conversaciones, digamos, esa conversación tiene que estar, chicos, no podemos seguir haciendo lo mismo, digamos, y hay mucho de patrones culturales ahí metidos, como, bueno, ahora la gente trabajando desde casa trabaja menos. Digamos, ¿qué datos generaste para llegar a esa conclusión? ¿Es solo sobre tu base de intuición? ¿Perdiste el control visual de la performance de la gente y esa es tu conclusión? Digamos, ¿sobre qué te basás? ¿Qué conversación hay que generar para que eso para que eso se minimice? ¿Qué tipo de charla, taller, acuerdo se podría realizar antes del lanzamiento? Digamos, hay una charla que siempre tiene que haber, que es ¿por qué lo vamos a hacer? Básicamente. No el cómo, digamos.
¿Por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer? ¿Por qué vamos a trabajar de esta manera a partir del día 1? Como vieron el banco este que les mostraba de Holanda. ¿Qué conversación generaron? Bueno, señores colaboradores, a partir del 1 de junio de 2015 vamos a trabajar de esta manera porque nuestros clientes nos están pidiendo que empecemos a integrar nuestras distintas plataformas. Y esa es la conversación que hay que generar con los colaboradores. Vamos a hacer un cambio que requiere mucho esfuerzo, pero si no lo hacemos, vamos a tener un montón de usuarios, clientes insatisfechos. Y si tenemos clientes insatisfechos, el negocio se pone en riesgo. Entonces, por eso ahí el rol de recursos humanos no es solamente optimizar los procesos existentes, sino el de empezar a mirar el negocio con esta perspectiva de creación de valor. No, hay que crear valor para alguien, para los colaboradores, pero también para el cliente y para el negocio. Y ese es como el desafío de recursos humanos, es como una cosa mucho más amplia. Bueno, y aprovecho entonces yo para preguntarte, ¿es necesario, por ejemplo, para que yo trabaje desde recursos humanos de forma ágil, que yo esté inmersa en una organización que trabaja con metodologías ágiles, o cómo lo puedo aplicar en mi trabajo? Mira, lo que tiene ahí de recursos humanos al ser tan cross es que sí, la primera respuesta es no, digamos, no necesitas que la organización sea ágil para que tu equipo trabaje de manera ágil. No, digamos. De hecho, lo más normal son lo que se conoce como organizaciones híbridas, donde toda la organización tiene la estructura organigrama tradicional y hay algunas áreas que trabajan de una forma distinta, con roles distintos, etcétera, etcétera. Digamos, eso como primer dato. El 80% de las organizaciones ágiles son híbridas, digamos, tienen un poco de todo. Y de hecho, eso sí, digamos, si lo googleas, hay de hecho estudios que se hacen anualmente del porcentaje de organizaciones y según el tipo. Pero la mayoría son híbridas. Es decir, combinan la estructura tradicional con nuevas formas de organizarse. Y en particular, recursos humanos trabaja con todos los colaboradores, o se esperaría que lo hiciera con todos. Y eso te da la facilidad de que lo que vos generes, en términos de desarrollo de nuevos procesos orientados a la satisfacción de necesidades del colaborador, es que todos los vean rápidamente. Es decir, recursos humanos empieza a desarrollar procesos que somete a validación de los equipos de trabajo. Entonces, lo que uno sale yo, dado recursos humanos, me las sé todas y te digo cómo hay que hacerlo. Y salís de ese esquema y entras en un esquema en el que, desde mi especialidad, puedo priorizar cuáles son las iniciativas de trabajo, pero en función de esa priorización empiezo a construir, varios de ustedes habrán escuchado el asunto de producto mínimo viable, empezar a construir pequeñas experiencias que agreguen valor, pero que puedan recibir feedback de los usuarios. Entonces, lo que tiene, digamos, recursos humanos en ese sentido es lo que hace, en general impacta en todos los colaboradores. Y cuando querés hacer un cambio, un proceso de transformación, es clave que los colaboradores hayan experimentado de alguna manera esa iteración, digamos, o la participación en la construcción. Gracias. De nada. Bueno, si alguien tiene más preguntas, los esperamos unos minutos acá a través del chat. Recuerden que la infografía esta sobre la que habló Matías está en el Instagram de @pops.latam. Y también después igualmente les vamos a compartir el link por correo con la presentación y tienen también el contacto de Matías para futuras consultas que puedan llegar a tener sobre el tema de la agilidad. Si no hay más preguntas, yo igualmente acá desde Espacio Conexión le queremos agradecer a Matías por haber venido a compartir su tiempo y su conocimiento, hacerse el tiempo para venir a compartir con nosotros y abrirnos un espacio de aprendizaje nuevo. También, bueno, les recordamos que Espacio Conexión sigue con actividades de tendencias y de formación. Esta semana vamos a dar un curso de comunicación efectiva. La semana próxima
No, la otra, hay uno sobre equipos de trabajo, herramientas para equipos de trabajo. Y recuerden que van a recibir la encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción a nosotros nos sirve justamente, Matías habló mucho hoy del dato que es necesario. Bueno, la encuesta de satisfacción a nosotros nos da datos para mejorar estos espacios, a Matías también como facilitador y a nosotros dentro de Espacio Conexión, así que por favor tómense un ratito para completarla y después también van a recibir toda la información que les dijimos. Mientras tanto, gracias a todos por haber venido a participar y gracias, Mati, de nuevo por haber venido. Gracias a Espacio Conexión por el espacio, valga la redundancia. Buenísimo. Cualquier cosa, a disposición. Bueno, Bueno. muchas gracias. Que tengan todos un excelente martes. Chao, hasta luego.